Lectura del libro del Génesis. Abraham era muy rico en ganado y plata y oro. También Lot, que acompañaba a Abraham, poseía ovejas, vacas, tiendas, de modo que ya no podían vivir juntos en el país, porque sus posesiones eran inmensas y ya no cabían juntos. Por ello surgieron disputas entre los pastores de Abraham y los de Lot. En aquel tiempo, cananeos y fereceos ocupaban el país. Abraham dijo a Lot: no haya disputas entre nosotros dos, ni entre nuestros pastores, pues somos hermanos. Tienes delante todo el país. Sepárate de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Lot echó una mirada y vio que toda la vega del Jordán hasta la entrada de Sear era de regadío. Esto era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Parecía un jardín y marchó hacia levante. Y así se separaron los dos hermanos. Abraham habitó en Canaán, Lot en las ciudades de la vega, planteando las tiendas hasta Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y pecaban gravemente contra el Señor. El Señor habló a Abraham después que Lot se había separado de él. Desde tu puesto dirige la mirada hacia el norte, mediodía, levante y poniente. Toda la tierra que abarques te la daré a ti y a tus descendientes para siempre. Haré a tus descendientes como el polvo. El que pueda contar el polvo podrá contar a tus descendientes. Anda, pasea el país a lo largo y a lo ancho, pues te lo voy a dar. Abraham alzó la tienda y fue a establecerse junto a la encina de Mambré, en Hebrón, donde construyó un altar en honor del Señor. He who does justice will live in the... Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que así obra, nunca faltará. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. I am the light of the world, says the Lord. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no deis lo santo a los perros, ni les echéis vuestras perlas a los cerdos. Las pisotearán y luego se volverán para destrozaros. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. En esto consiste la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Enter through the narrow gate. Entren a través de la puerta estrecha, pues el camino es ancho que lleva a la destrucción, y aquellos que entran a través de este son muchos. Y qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Palabras fuertes de nuestro Señor Jesucristo mismo en el Evangelio de hoy, dejando en claro aparentemente que es una posibilidad muy, muy real que más se pierden a través de la reprobación en el infierno que aquellos que se salvan a través de la salvación en el cielo. Muy recientemente hubo un gran artículo en un blog escrito por el Monseñor Charles Pope con título 8 errores modernos que todo católico debe saber y evitar. 8 errores modernos que todo católico debe saber y evitar. Aparece como un blog en el Registro Católico Nacional de junio 6 de este año, del 2017. Deseo hablar de dos de los errores que todo católico debe conocer y evitar, presentado por el Monseñor Pope. El primero que me gustaría mencionar, que es el número 3 en su lista de 8, es el universalismo. Él escribe: el universalismo es la convicción de que la mayoría, si no todas las personas, van a ser salvadas al final. Esto va directamente contrario a las propias palabras del Señor, en las que Él, con tristeza, indica que muchos están en el camino que lleva a la destrucción y pocos se encuentran en el camino estrecho y difícil que lleva a la salvación. Y él cita tanto a San Mateo 7, que es el Evangelio que acabamos de leer, y también San Lucas 13. Pero luego el Monseñor Pope dice: más docenas de parábolas y otras advertencias también provienen de nuestro Señor sobre este tema, y la enseñanza directa del Señor Jesús lo deja claro, que debemos aceptar sobriamente que muchos y no pocos van a perderse, a menos que nosotros, por la gracia de Dios, urgentemente les llamemos a Cristo y al discipulado auténtico. Y luego dice: he escrito mucho sobre este tema en otro lugar y no tengo la intención de volver a escribir eso ahora, pero el universalismo es una discrepancia grave que es ampliamente creída el día de hoy. Innumerables católicos muy poca vez escuchan sermones que advierten en contra del juicio final o la posibilidad del infierno, ni lo mencionan a otros o lo consideran como una posibilidad real, tomando en cuenta la persistencia del universalismo. Hay poca urgencia entre los católicos para evangelizar o incluso vivir la fe ellos mismos. Esta actitud tiene que desaparecer si va a haber reforma seria en la Iglesia o fervor evangélico. Nuevamente, el Monseñor Pope, de su maravilloso publicación de blog de este año, de junio 2017, del Registro Católico Nacional, 8 errores modernos que todo católico debe saber y evitar. Ahora, esto está vinculado muy estrechamente
la puerta estrecha contra la puerta ancha, están vinculados muy estrechamente con el mensaje de la Virgen de Fátima. El centenario de las apariciones será celebrado este año. El 19 de agosto, la Virgen le dijo a los 3 pastorcillos lo siguiente, y recuerden que en agosto la aparición no fue el día 13 del mes, porque los niños habían sido arrestados por las autoridades comunistas. La Virgen les dijo el 19 de agosto a los niños, recen mucho y hagan sacrificios por los pecadores, pues muchas almas van al infierno, porque no tienen nadie que se sacrifique ni rece por ellos. La Virgen de Fátima le dijo eso a los 3 niños. También dijo lo siguiente, he venido a advertir a los fieles a que enmienden sus vidas y a que pidan perdón por sus pecados. No deben continuar ofendiendo a nuestro Señor, quien ya está muy profundamente ofendido. Y en la primera aparición de mayo 13 dijo estas palabras. Una pregunta. ¿Están dispuestos a aceptar lo que Dios les envíe y ofrecerlo para la conversión de los pecadores y en expiación por los pecados? Y en la última aparición, 13 de octubre, dijo, yo soy la Señora del Rosario. He venido a advertir a los fieles a que enmienden sus vidas y a que pidan perdón por sus pecados. No deben ofender a nuestro Señor ya más, pues Él ya está demasiado gravemente ofendido por los pecados de los hombres. La gente debe rezar el rosario, que continúen orándolo todos los días. Así que la Virgen tiene un sentido de urgencia acerca de su mensaje a los 3 pastorcillos. 2 de ellos ahora son santos canonizados, San Francisco y Santa Jacinta, hermanos, Francisco y Jacinta Marto. Los santos canonizados más jóvenes de la historia de la Iglesia, que no sean mártires. Los santos más jóvenes de la historia de la Iglesia, que no hayan sido mártires. Las apariciones de la Santísima Virgen María en Fátima, Portugal, en 1917 a los 3 pastorcillos, son más puntuales hoy, 100 años después, que nunca antes. El mensaje de Fátima no es tanto un mensaje apocalíptico como lo es de expiación y conversión, primero que nada, tanto para el individuo como para la sociedad en general. Me gusta llamar el mensaje de Fátima un mensaje, primero que nada, de resucitación cardiopulmonar, conversión, penitencia y expiación. Conversión, penitencia y expiación. Y no solo conversión, penitencia y expiación para el individuo, sino que conversión, penitencia y expiación para la sociedad en general. Miren lo que la Virgen dijo, por ejemplo, acerca del fin de la Primera Guerra Mundial, la venida de otra guerra mundial si el mensaje no se ha escuchado, y la propagación de errores de los países comunistas en el mundo entero si no le hacen caso al mensaje. Así que conversión, penitencia y expiación, tanto para el individuo y a través de la conversión individual, conversión, penitencia y expiación de la sociedad en general. Y tengan en mente que ese centenario de Fátima sigue inmediatamente el año jubilar de misericordia que el Papa Francisco llamó. El Papa mencionó durante ese año jubilar que para recibir el gran don de la misericordia de Dios, el primer requisito es hacer cuentas con uno mismo ante Dios. Uno tiene que hacer cuentas personalmente con su propio pecado pecaminoso ante Dios para recibir su atributo más grande de misericordia. Esto nos llevará al segundo argumento que mencionó el Monseñor Pope. Tenemos que, número 2,
No olvidar que Jesús nos mostró sus llagas precisamente para que no tengamos miedo de mostrarle nuestras llagas. Por ejemplo, nuestros fracasos morales, el pecado, ya sea venial o mortal. Las heridas de Jesús no eran morales, eran heridas físicas, pero eran simbólicas de nuestras propias heridas morales a través del pecado. Ya un pecado venial o mortal simplemente es el pecado que entró al mundo por el pecado original de nuestros padres, por la caída de nuestros primeros padres, ese primer pecado en contra de Dios a través de la desobediencia. Así que no olvidemos que Jesús nos muestra sus heridas justo para que no tengamos miedo de enseñarle las nuestras. Y un segundo mensaje del Papa Francisco, frecuentemente ofrecido públicamente el año pasado, que para recibir la misericordia de Dios, primero hace falta hacer cuentas de uno mismo con Dios. Así que la conversión, penitencia y expiación, primero que nada, es lo que se trata Fátima, tanto para el individuo como para la sociedad. El Papa Juan Pablo II, en una homilía que ofreció en Fátima el 13 de mayo del 82, un año después del intento de asesinato contra su vida, estaba en Fátima dándole gracias a la Virgen personalmente por haberle protegido la vida ese año anterior. Y él dijo lo siguiente: el mensaje de Fátima en su núcleo básico es un llamado a la conversión y arrepentimiento, así como en el Evangelio de Jesucristo. El mensaje de Fátima es, en su núcleo básico, un llamado a la conversión y arrepentimiento, así como en el Evangelio de Jesucristo. Ahí lo tienen, nuevamente, la conversión, penitencia y expiación. Otro argumento, otro punto de los 8 que el Monseñor Pope menciona en este gran artículo, que les recomiendo mucho que lo lean, que lo busquen en Google. 8 errores modernos que todo católico debe saber y evitar, del Monseñor Pope, P-O-P-E. Lo encontrarán muy rápidamente. Un segundo punto es que la misericordia sin la referencia al arrepentimiento, o sea, el error del universalismo y el error de invocar la misericordia o promover la misericordia sin referencia al arrepentimiento. Escuchen lo siguiente. Para muchos hoy en día la misericordia ha significado que a Dios le parece bien lo que yo hago, pero la misericordia verdadera no pasa por encima del pecado, lo presupone, lo ve como un grave problema y ofrece una salida del pecado. La misericordia de Dios es su forma de extender una mano para sacarnos del pantano del pecado. Y por eso es que el arrepentimiento es la llave que abre el candado de la misericordia, pues es mediante el arrepentimiento que alcanzamos la misericordia de Dios. Uno de los grandes errores de hoy es que la proclamación de la misericordia sin referencia al arrepentimiento. Lamentablemente esto es común incluso en la iglesia. Es demasiado común escuchar menciones sobre la misericordia que no hacen referencia al arrepentimiento. Las primeras palabras del ministerio de Jesús fueron: arrepiéntanse y crean el Evangelio. El orden es importante, pues ¿cómo podemos experimentar las buenas nuevas de la misericordia de Dios si primero no nos arrepentimos? Si cambiamos de idea y conocemos nuestra necesidad de esa misericordia, si no sabemos las malas nuevas, las buenas nuevas no son nuevas. El arrepentimiento hace que recobremos el sentido. El arrepentimiento hace que aceptemos nuestra necesidad de cambio y que el arrepentimiento busca a Dios y abre su misericordia para nosotros. Este error de la misericordia sin referencia al arrepentimiento es muy presente en la iglesia hoy en día y lleva al pecado de la presunción. Presumir la misericordia de Dios. Así que la misericordia es importante, claro que sí. Los padres de la iglesia, cuando escribieron durante los primeros 8 siglos, llamaban el atributo más grande de Dios. ¿Lo podemos recibir? Claro que sí. Si lo pedimos, lo recibimos, claro. Pero el gran don de la misericordia primero exige hacer cuentas con uno mismo ante Dios.
Hacer cuentas de qué? De los pecados que hayamos cometido en el pasado, ya sean veniales o mortales, y pedirle misericordia a Dios para que podamos recibirla. ¿Para qué tenemos misericordia? Por la realidad del pecado. Si no hubiese pecado, no habría necesidad de misericordia. La necesidad de misericordia es parte esencial de la realidad del pecado y es una gran nueva historia. Es una gran historia. Hay esperanza para todos, sin importar el pasado terrible de uno. No se queden en el pantano, como nos dicen las Escrituras. No sean el perro que regresa a su vómito, como nos dicen las Escrituras. Siempre aferrándonos al pasado pecaminoso, lo cual lleva al opuesto de la presuposición, lo cual es la desesperanza. No queremos presuponer la misericordia de Dios, pero tampoco queremos desesperar de su misericordia, tampoco. El diablo es astuto, fácilmente pueden llevarnos a cualquiera de los dos extremos. San Juan María Vianney, santo patrón de los párrocos, dijo que la persona de santidad verdadera es igual de consciente del lado oscuro de sí mismo que de la necesidad de la misericordia y amor de Dios. Sostiene los dos en una balanza. ¿Y por qué es importante? Porque si lo único que uno hace es enfocarse en el lado oscuro, en el pasado pecador, puede llevar a que uno desespere de la misericordia de Dios. Pero si lo único que hace uno es enfocarse en la misericordia y el amor de Dios, mientras que uno sigue pecando, puede llevarlo al pecado de la presunción. Uno de los 8 errores, la misericordia sin referencia al arrepentimiento, el señor Pope menciona, puede llevar al pecado de la presunción. Gran artículo, 8 errores modernos que cada católico debe saber y evitar. El Registro Católico Nacional, un blog del Monseñor Pope, junio 6, 2017. Me encantaría ver que este artículo fuese puesto en forma de panfleto y que fuese proporcionado en las iglesias hoy en día, en el 2017. Lo necesitamos. El sacramento de la penitencia. El tribunal de ¿qué? De la misericordia de Dios. El tribunal de la misericordia de Dios. El Papa Pío XII defendió la práctica de la confesión frecuente, incluso de pecados veniales, mediante el cual el conocimiento propio aumenta, la humildad cristiana aumenta, los malos hábitos son corregidos, el descuido espiritual son resistidos, la conciencia es purificada, la voluntad fortalecida y el control solitario se obtiene. Y las gracias aumentan en la virtud del sacramento que se recibe. También al promulgar el nuevo rito del sacramento de la penitencia después del Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI, Reato, hizo hincapié del gran valor del sacramento de la confesión frecuentemente, incluso cuando solo son pecados veniales. Así que incluso si la persona no está consciente de ningún pecado mortal, hacer una confesión regular de un pecado venial es meritorio. El Papa Pablo dijo que hacer esto, incluso cuando son pecados veniales, es un esfuerzo constante de llevar a la perfección la gracia del bautismo de uno. Cuán maravilloso es reclamar la inocencia bautismal, pero el diablo quiere que estemos alejados de la confesión. Quiere que nos enfoquemos en el pasado lleno pecaminoso y que desesperemos, o quiere que veamos la misericordia como algo que no exige arrepentimiento, que nos lleva al pecado de la presuposición, lo cual nos lleva al error del universalismo, cuando el Señor enseña precisamente lo contrario en los evangelios. Así que de estas citas de Pío XII y Papa Pablo VI podemos sacar 9 grandes beneficios. 9 grandes beneficios cuando uno se confiesa frecuentemente. Sin importar si los pecados son veniales o mortales, no importa. Son los 9 beneficios principales de la confesión frecuente. La conciencia se purifica, las gracias aumentan,
La voluntad se fortalece, el conocimiento propio aumenta, hay un crecimiento más rápido en las virtudes, la humildad aumenta, los malos hábitos son superados y el espíritu de mediocridad o tibieza es superado y un control mayor propio se logra en la vida diaria. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes fueron a confesarse? ¿Cuándo fue la última vez que participaron en el Tribunal de Misericordia de Dios? Hace una semana, muy bien. El mes pasado, muy bien. Hace 47 años, esta misma semana, regresen. El día de hoy regresen. La mayoría de las parroquias ofrecen confesión los sábados. Vuelvan a confesarse. El mensaje de la Divina Misericordia, el Año Jubilar de Misericordia, el Diario de Santa Faustina, está muy entretejido con el mensaje de Fátima, porque el mensaje de la Virgen se trataba mucho acerca de la conversión, penitencia y expiación, revelado a 3 pastorcillos. Hay una foto famosa de los 3 niños, donde Jacinta tiene el puño cerrado en la cadera de esta forma. Busquen esa foto en la internet. Es una foto muy específica. Es una foto muy específica. Son los 3 pastorcillos, uno al lado de otro, y la pequeña Jacinta tiene el puño en la cadera así. Miren esas 3 caras. Mírenlos de cerca. Miren los 3 rostros de esos pastorcillos. No hay ninguna forma en que esos niños estaban mintiendo acerca de lo que alegan haber visto. De ninguna manera. Uno lo sabe a través de la fe al mirar esa foto. Que Dios los bendiga.